Laura, Dime, abuelo. ¿puedes venir? ¿Cómo se hace para ver esto en grande? Ya. No consigo hacerme con estas cosas. ¿Qué es eso? Esto, mi antiguo perfil. ¿Perfil de qué? ¿No tenéis ahora redes sociales? Ni idea de lo que es eso. Anda, pero si es la abuela. Sí, justo cuando la conocí. Qué guapa. ¿Y cómo fue? ¿Seguro que no te lo he contado yo esto ya? ¿Eh? El año que la conocí nadie esperaba lo que iba a pasar. Tú eres muy joven y no te acordarás, pero hacíamos videoquedadas con amigos, cada uno desde su casa, y en una de esas apareció tu abuela. Era guapísima. Vivía en un sitio precioso. Yo no lo conocía, pero se notaba que era muy feliz. Siempre estaba sonriendo, rodeada de naturaleza. Y de piedras. ¿Cómo que piedras? No. Era un patrimonio impresionante. Era muy bonito. Y después de muchos mensajes, nos prometimos que cuando terminara todo, nos conoceríamos. ¿Y entonces fuiste a verla o no? Cuando por fin pudimos viajar, pasé con ella unos días inolvidables. Y no porque descubriera que tu abuela era una persona maravillosa, eso ya lo sabía. Fueron inolvidables porque me di cuenta de lo importante que es compartir el tiempo con las personas a las que quieres. Aunque solo sea para decir, ¿has visto ese atardecer? ¿A qué es precioso? Acuérdate siempre de esto. Hay que aprovechar cada momento y exprimirlo sin dejar ni una gota de experiencia para mañana. Y respirar. Y sonreír. Y respirar. Respirarlo y que me cuente tus noticias más urgentes. Respirarlo y que me cuente tus noticias más urgentes. Respirarlo y que me cuente tus noticias más urgentes. Abuelo, me ha gustado mucho compartir este tiempo contigo. ¿Has visto ese atardecer? ¿A qué es precioso? He notado una brisa pasajera que me ha dicho que tal vez sí quisiera. Respira y noto su respiración, habla y sueño con su voz y con